En un video pasado ya te planteé este problema, este reto de probar diversos tamaños de malla, diversas calidades de malla, para verificar cuál de ellas daba el mejor resultado en una geometría de prueba. Y en ese video, que lo tienes por acá, también vimos cuál de esas geometrías presenta la menor diferencia respecto de unos resultados tomados como base. Hoy te voy a dar la explicación de por qué esas mallas son recomendables o no son recomendables en función de la teoría y de la experiencia en el método de elementos finitos. Y más aún, te voy a explicar qué es lo que harías tú si es que no tuvieses un resultado base, un resultado de referencia como el que tenemos en este video, en estos ejemplos. Y cabe recalcar que ese resultado de referencia viene dado por una prueba realizada por la NAFEMS, este organismo internacional que no tiene nada que ver con los fabricantes de software. Entonces, ¿qué pasaría si tú no tienes un resultado de referencia? Acá te explico qué es lo que tendrías que hacer y cómo tendrías que proceder para tener confianza en tus resultados, en tu análisis por elementos finitos. Soy Luis Cepeda y bienvenido a Ingeniería Avanzada Ecuador. No te olvides de seguirnos en nuestras redes para que estés atento y al tanto de las nuevas actualizaciones que tenemos para ti. ¿Okay? Y aquí se los he demostrado con esta geometría. ¿Sí? Esta malla es la más cercana, pero en calidad de elementos puede ser alta la calidad de los elementos porque me da este resultado. Pero en calidad de malla, globalmente ustedes ven que no hay una simetría. Entonces no es una buena malla. Probablemente aquí me dará un buen esfuerzo, pero en otros puntos, fíjense, hay unas papotas en estas zonas de aquí. Hay unas papotas en estas zonas de aquí. Y acá están unos elementos diminutos. Esa transición de elementos puede ocurrir o puede generar que tenga problemas en corridas. Y si cambio un poquito la geometría, no me va a dar una respuesta, una lectura del esfuerzo de manera correcta. ¿Okay? En este ejemplo, fíjense, también 14% es bastante y aun cuando esta zona está muy refinada. Pero fíjense la transición de la zona muy refinada a esta zona, pues es malísima, ¿no es cierto? Con unos triángulos, no, o sea, está muy mala, muy mala. Entonces, claro, tiene un error de 14%, pero realmente aquí, si es que yo evalúo esfuerzos o requiero evaluar esfuerzos en otros puntos, no va a funcionar bien porque esta calidad global de malla no es buena, ¿sí? Ahora, tenemos una malla que tiene una calidad global un poco más alta, ¿sí? Pero igual tenemos un error del 20%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ni siquiera puedo yo confiarme de una malla que sea lo bastante fina. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les dije que mientras tengo yo cuadrados debo hacerle lo más finos posible? Pues es correcto. Y aquí se evidencia por qué. Si yo tengo triángulos, perdón. Si yo tengo triángulos, debo hacerlos lo más fino posible. ¿Sí? Entonces aquí se evidencia. Aquí el triángulo está un poquito grueso y el resultado tiene un error del 19%. ¿Ok? Si es que yo le refino un poco más, es decir, le hago más chiquito, bajo un 14%. Pero esto ya demora una buena cantidad de minutos u horas en Inventor, ¿ok? Y si le refino más, va a demorar más minutos o más horas en Inventor, ¿ok? Entonces, esos son los factores que debemos tomar en consideración cuando hablamos de una comparación entre mallas, ¿sí? Y entender bien el fenómeno, entender primero el fenómeno y entender bien el método, ¿sí? Si estoy usando Inventor y hago elementos finitos, pues, ya, ok, ya sé que tiene que ser en las zonas donde hay el esfuerzo, tiene que ser un poco más fina, pero no tiene que quedarme así de fea, porque esta malla me va a dar malos resultados en otros puntos. Tiene que ser una malla así de uniforme, pero más fina, no solamente en esta parte, sino en toda la malla, ¿sí? Eso va a requerir más gasto computacional. En cambio, en SimSolid, pues en SimSolid sencillamente nos olvidamos de la malla, llegamos, ingresamos cargas, le decimos, ok, tantos pases, soluciones de pases adaptativos, tantos soluciones adaptativas quiero, voy realizando el análisis y voy viendo y voy determinando y voy escogiendo cuál es el número de soluciones adaptativas en función del resultado que yo tengo.
No siempre voy a tener un resultado exacto. Ojo con eso. Entonces, aquí, ¿cuál es la recomendación? Si no tengo un resultado exacto en esta curva, acuérdense que estábamos hablando de esta curva, ¿no es cierto? Si en esta curva, ahí está en otra presentación, si en esta curva, no, aquí no, creo que es acá. Ajá. Si en esta curva que yo les dibujé, que ya se ha borrado, si en esta curva yo llego a tener estas distancias entre dos pruebas que se han hecho, pruebas para lograr determinar qué tan cercano a la realidad estamos. Si es que esa diferencia entre esas dos distancias es menor a un 10%, pues ya puede ser que estoy encontrando un número de elementos que me satisfaga, ¿ok? Que haga una buena malla. Esa es la clave. Cuando no tengo un valor exacto, el 99% de veces no tendría un valor exacto. Ustedes van a preguntar, ¿y ahora qué hago si no tengo el valor exacto? Lo mismo, ir haciendo diferentes pruebas con diferentes tamaños de malla o soluciones adaptativas y luego verificar la diferencia entre ellas. Si es que tengo menor a un 10%, estoy del otro lado. Escojo cualquiera de los elementos. Supongamos que entre estas tres estoy yo verificando, ¿no es cierto? Entonces digo, entre estas dos hay un 15% y entre estas dos hay un 5%. ¿Sí? Entonces voy a escoger ya sea este tamaño de elemento o este tamaño de elemento, ¿sí? En función de lo que yo necesite, en función de lo que yo requiera. Lo más probable es que escoja el de en medio porque igual me está dando un buen resultado, no tan refinado, sino el de en medio, y con ese trabajo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo porque yo voy cambiando las soluciones adaptativas y voy haciendo que, ya SimSolid ustedes vieron, ya llegó a 5% de diferencia. Excelente, ya está dentro de mi rango de tolerancia de SimSolid. Es decir, yo ya creo en estos resultados. Pero acá, si tengo rangos de error de 200, de 42%, perdón, si tengo rangos de 14, de 20%, casi de 19%, pues no confío tanto en esa malla y requiero hacerle una mayor refinamiento, una mejor calibración. ¿Ok? Perfecto. ¿Preguntas hasta aquí? Ha sido muy interesante analizar con ustedes en estos 3 videos qué es lo que ha sucedido con esta geometría de prueba, de nuevo planteada por Neyfems. Esta geometría de prueba no es planteada por el ingeniero Cepeda, no es inventada por mí, como van a decir que de dónde me he sacado esa geometría. No, para nada. Es planteada por un organismo totalmente ajeno a marcas, totalmente ajeno a cualquier conflicto de interés, y pues que realmente está interesado en brindarnos a nosotros como ingenieros una información acerca de cuál puede ser la mejor manera de usar esta tecnología, la tecnología de elementos finitos. Sí, entonces en el primer video vimos un poco de la parte CAD, un poco de el seteo de esta geometría. En el segundo video vimos ya resultados, y aquí yo les planteaba y les decía, ok, ¿cuál de las 3 mallas es la que ustedes escogerían? ¿Cuál es la mejor? Y vimos cuál es el resultado que más se acerca, pero mucho más allá. En este video hemos hecho un análisis y te digo, en función de los principios de los elementos finitos y en la práctica también, por qué sí deberías escoger tal o cual malla. Y pues como vimos, realmente una malla que sea demasiado refinada en una parte, pero que tenga, como el término que menciono, unas papotas en otra parte, pues no va a tener una calidad de malla global, y esto también impacta en nuestros resultados. Porque obviamente esta es una geometría sencilla, pero ¿qué tal si tuviésemos una geometría mucho más complicada en la cual no solamente hubiera esta parte, no solamente hubiera esta sección donde yo quisiera estudiar los esfuerzos, sino hubiera otras secciones más? Fíjense ustedes, me concentro en una sección específica, pero no estoy viendo las otras, entonces es posible o es probable que esté perdiendo resultados en las otras secciones. Es por ello que es recomendable manejar una calidad global de malla, no solamente una calidad de elemento, y este es un concepto muy importante, muy interesante que quiero que ustedes se lleven de este video, ¿no? La calidad de elementos sí es importante. Hay que evitar elementos tipo aguja, hay que evitar elementos demasiado pequeños, hay que evitar elementos que hagan que no estén en el plano, sino que estén demasiado con sus nodos en distintos planos con demasiadas distancias. Pero también tenemos que guardar que esa uniformidad de la malla sea realmente la que domine el modelo. ¿Por qué? Porque esa uniformidad también va a conducir a unos resultados adecuados, ya hablando desde el punto de vista de un modelo global, de un modelo total. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Eso llevémonos por favor como conclusión en este video. Llevémonos como conclusión que realmente aquí lo que estamos viendo es una malla que sí
nos da los mejores resultados, que tiene unos elementos súper finos en determinadas partes, pero que en otras tiene unas papotas. Aquí es donde tenemos que equilibrar, y aquí es donde viene el criterio del ingeniero, ¿no es cierto? Tratar o traer a esas mismas mallas, tratar de uniformizarles, sí, efectivamente, tratar de refinar a elementos triangulares específicamente, tratar de refinarlos, porque pues como comentábamos en estos videos, y como he visto también varios comentarios en las redes a nuestras publicaciones, los elementos triangulares sí hay que refinarlos bastante, porque si es que hablamos de elementos triangulares usados para análisis estructural, estos elementos triangulares tienen que ser finos, tienen que ser pequeños. Otra cosa es usar elementos cuadrangulares. Si uso elementos cuadrangulares, estos elementos ya pueden ser un poco más grandes. Entonces, si hablamos de costo computacional, evidentemente los elementos cuadrangulares van a ser elementos de mucho menor costo computacional, ¿no es cierto? Y pues en modelos grandes, evidentemente, por eso es que se recomienda en modelos bastante grandes ya usar elementos triangulares. Va a hacer que tengamos una mayor cantidad de elementos y las computadoras tengan que procesar muchas más ecuaciones, muchos más procesos ahí, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón, y ahora ustedes la ven, la entienden de manera mucho más cercana, la pueden palpar de manera mucho más cercana. Pero también es importante la calidad global, no se ve bien, y también me da mucha desconfianza en resultados del hecho de que tenga yo unos elementos grandotes totalmente descuidados en unas zonas y unos elementos pequeñitos y muy refinados en otras zonas. No estoy cuidando la calidad de malla, es decir, la calidad global de mi malla, no estoy cuidando esa calidad, estoy cuidando solamente la calidad del elemento en determinadas zonas, y pues evidentemente esto requiere un conocimiento de la física, ¿sí? Esto es algo indudable, esto es algo totalmente que tiene que estar clarísimo para todos, ¿no? Yo requiero un conocimiento de la física. ¿Y qué es un conocimiento de la física? Pues entender cuáles serían las leyes que gobiernan el desempeño de lo que yo estoy simulando, y también entender cuál debería ser, según estas predicciones de la física, el resultado, porque pues obviamente si estoy sacando un resultado que no tiene nada que ver con un comportamiento físico, pues evidentemente estoy haciendo las cosas mal, ¿sí? Y aquí es donde viene, esto es el criterio del ingeniero, esto es lo que acá les estamos haciendo notar, acá eso es lo que queremos que aprendan, lo que quiero yo que aprendan ustedes con nuestros videos, con el aporte que quiero que sea este canal de Ingeniería Avanzada Ecuador, pero también es lo que ustedes tienen que ir desarrollando con el tiempo, ¿no? Ir verificando que lo que sale es lo que tenga que salirme, porque tampoco es que voy a aceptar resultados que no tengan que salirme, y ahí es donde viene la finura y el criterio del ingeniero. Sí, entonces, acá para concluir, yo no recomiendo una malla que tenga unas papotas, que tenga elementos muy disímiles, porque la calidad global de la malla se compromete y no es la adecuada. Aquí yo recomiendo una malla que sea, sí, en determinadas partes refinada, más la malla global que mantenga una calidad total. Si es que tengo que refinar un poquito más en pos de tener un resultado adecuado, es correcto. Ahora, claro, si estoy haciendo unas primeras aproximaciones, hago un poco más gruesos los elementos, pero siempre haciendo un estudio de convergencia. Y esto me lleva a la segunda parte del video, el estudio de convergencia, ¿no? Este estudio de convergencia que les muestro en el video es fundamental para que ustedes puedan creer en sus propios análisis, en sus propios ensayos. Para que yo creer en mis análisis, evidentemente, tengo que hacer un estudio de convergencia. ¿Y cómo se realiza esto? Pues se los mostré en el video. Tenemos que hacer varias pruebas sucesivas, y la gráfica es la densidad de malla o los grados de libertad versus esfuerzos o versus deformaciones versus una magnitud que yo estoy midiendo. Y en función de las diferencias que yo tenga entre estas magnitudes, yo voy a ir encontrando el rango del tamaño de elemento, que es el que me va a dar el mejor resultado. Aquí estamos hablando de la aleatoriedad del método de elementos finitos, es decir, en función del tamaño de malla, de cuántos elementos estén y qué tan bien distribuidos estén, va a generarse un resultado, ¿sí? Y como ustedes vieron en el video, pueden ser resultados totalmente diferentes. Puedo tener un 200% de error, es decir, si es que el resultado que yo busco es 300 y me da 20, imagínense ustedes, si es que a 300 ya la pieza se me rompe y yo estoy calculando 20, la pieza se va a romper si la diseño o se aprueba el diseño. Me explico, aquí puede haber un comprometimiento grave como ingenieros, ¿ok? Entonces, es importante que tengamos y que dispongamos de este conocimiento para realizar las pruebas de convergencia, las pruebas de validación de esa malla, y con eso estar seguros y estar totalmente conscientes de que esos resultados son los adecuados. Acá les he mostrado
un proceso rápido de cómo realizar estas pruebas de convergencia, pero síganos y estén siempre pendientes de nosotros porque estamos preparando clases muy interesantes acerca de estas pruebas de convergencia que realmente, me decía justamente hoy uno de mis compañeros acá en la empresa, pues eso no es lo que se enseña en las universidades, ¿no? Eso en los libros algunas veces no está. Pues realmente esas son partes que vienen ya de ejercicio y de ir viendo cómo es que estos elementos finitos se comportan, y acá se los vamos a compartir. Entonces, en unos futuros videos estoy comprometido para realizar material y para irles subiendo para que ustedes vayan aprendiendo y vayan interpretando de mejor manera estas pruebas de convergencia, y con ello estén seguros de su malla, porque siempre es discutible el tamaño de malla, el mallado. Como ustedes ven, siempre es discutible los resultados de un análisis por elementos finitos. ¿Cuándo va a dejar de ser discutible este análisis por elementos finitos del resultado que ustedes saquen? Precisamente cuando ustedes tengan esta prueba irrefutable de que han realizado una prueba, una verificación de convergencia de la malla, y que esa convergencia de malla les da un resultado adecuado. Cuando ustedes tienen esa prueba, están seguros de que su malla funciona y están seguros de que los resultados son correctos. Entonces, como conclusión, ¿por qué mostré y por qué traje a colación esta convergencia de malla? Debido a que cuando no tenemos un resultado de referencia, y cuando no tenemos un resultado de referencia, tenemos que buscar otro mecanismo para estar seguros de que nuestro resultado de malla es el correcto. Y es precisamente, este mecanismo de convergencia de malla. Como dije, esta serie de videos estaba enfocada en demostrarles a ustedes que si es que yo no pongo cuidado en el mallado, si es que yo no tengo el cuidado adecuado de mallar de manera correcta, yo voy a tener resultados que pueden ser totalmente erróneos. No he dicho acá, de nuevo, no he dicho acá que un software es bueno, que un software es malo, porque claro, como ustedes entenderán, están los haters que están viendo todo lo que hacemos, están viendo todo lo que publicamos y que están prestos para criticar todo lo que decimos. No, acá no estamos ni alabando a un software, ni dilapidando a otro software. Lo que estamos diciendo es sencillamente, ok, si es que tú no tienes cuidado de cómo mallas, si es que tú no, o vámonos un paso más atrás, si es que no entiendes cómo está generándose la física de este problema, pero ok, digamos que ya lo entiendes, digamos que estás clarísimo con la física del problema, un problema de flexión simple, si es que no estás haciendo un mallado correcto, un mallado adecuado de las simulaciones que estés haciendo, pues realmente puedes tener resultados catastróficos. Y por eso es que vienen las aseveraciones de que el método de elementos finitos no sirve, los software no sirven. Hay gente que realmente piensa eso. Pero pues obviamente con estos videos yo estoy tratando de desmitificar y de hacerles y de clarificarles estos conceptos para que ustedes sepan, ok, digan, listo, yo veo una malla y pues ya de vista con criterio de ingeniero puedo decir esta malla puede ser buena o no, dependiendo de qué tan bonita esté. Ese es un criterio muy a dedo, pero realmente funciona. Entonces, acá lo interesante y como conclusión de esta serie de videos, que les pido que vuelvan a ver con total ojo crítico para que vayan entendiendo y asimilando lo que les he tratado de comunicar. La conclusión es, la malla es importante tener una calidad de malla adecuada, no solamente calidad de elemento, sino calidad de malla. Y si es que yo no tengo un valor de referencia, puedo tener o tomar como herramienta la convergencia de la malla, que para mí la recomendación es hacerla siempre que haga un análisis, especialmente cuando tengo temas de investigación en elementos finitos, es un respaldo para yo entender, para yo saber que esa malla tiene el tamaño correcto, tiene la discretización adecuada y que me va a dar resultados cercanos a la realidad. Síganos en nuestras redes sociales, no se pierdan los siguientes videos, tenemos cosas muy interesantes para compartirles, y también cursos, sí, también estamos preparando cursos, ya lo vengo anunciando desde algunos meses, pero hemos ido arreglando nuestras agendas, hemos ido arreglando las actividades para poder tener con ustedes el tiempo adecuado de brindarles cursos en los cuales vayamos viendo estos tipos de temas y muchos más de manera mucho más profunda, de manera mucho más profesional, para que ya sea aplicable en el día a día de sus proyectos, de sus trabajos, de sus actividades. Entonces, estamos por anunciar cursos que les van a interesar muchísimo de varias especialidades en la parte de elementos finitos, y también temas muy interesantes. He compartido en redes esta semana cursos gratuitos, ¿sí? Y voy a seguir compartiendo, abriendo cursos gratuitos que tenemos por ahí en YouTube, para que pues ustedes se beneficien de poder acceder a cursos
que están abiertos y que con los cuales pueden ir avanzando en esto tan apasionante que es la ingeniería asistida por computador. Entonces, déjenme acá sus preguntas, yo las voy a ir leyendo, las voy a ir contestando y pues en función de que sea necesario vamos a ir haciendo más videos para ir respondiendo preguntas. Y también síguenos en las redes sociales que siempre tenemos contenido interesante para ustedes. En TikTok el contenido es diferente, si ustedes se fijan, el contenido es totalmente diferente. De nuevo, no me van a ver bailar ahí, pero sí hay contenido muy interesante y muy diferente del making of de nuestros proyectos en los que estamos en el día a día. Y en las otras redes pues siempre con el profesionalismo que nos caracteriza para irles compartiendo conocimiento e información de manera clara, de la más clara posible. Siempre estoy abierto también a sus comentarios y a sus recomendaciones. De nuevo, campanita de suscribirse, suscripción más bien dicho, botoncito de suscripción, campanita para recibir notificaciones y síganos en las redes sociales como Ingeniería Avanzada Ecuador o como Coinap, nos encuentran en todas las redes sociales. Siempre atento a sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Bye.